¿Cómo decir necesito averiguar en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Y esta palabra se pronuncia to. To. Estas dos palabras se unen y se pronuncia find out. Find out. Find out. Entonces la oración completa se pronuncia I need to find out. I need to find out. Repite conmigo. I need to find out. I need to find out. But I need to find out. ¿Cómo decir? Eso no es lo que quise decir en inglés, paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia that's. That's. La siguiente palabra se pronuncia not. Not. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia what I. What I. Y la última palabra se pronuncia meant. Meant. Entonces la oración completa se pronuncia that's not what I meant. That's not what I meant. Repite conmigo. That's not what I meant. 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 ¿Cómo decir o cómo preguntar cuánto tiempo tomará en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia how. How. Y esta palabra se pronuncia long. Long. Estas dos palabras se unen y se pronuncia will it. Will it. Y esta última palabra se pronuncia take. Take. Entonces la oración completa se pronuncia how long will it take? How long will it take? Repite conmigo. How long will it take? 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 ¿Cómo decir necesito decirte algo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Y esta palabra se pronuncia t. T. Estas dos palabras se unen y se pronuncia tell you. Tell you. Y la última palabra se pronuncia something. 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 Entonces la oración completa se pronuncia I need to tell you something. I need to tell you something. Repite conmigo. I need to tell you something. 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 ¿Cómo decir no me esperaba eso en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia wasn't. Wasn't. Y esta palabra se pronuncia expecting. Expecting. Y la última palabra se pronuncia that. That. Entonces la oración completa se pronuncia I wasn't expecting that. I wasn't expecting that. Repite conmigo. I wasn't expecting that. Ooh, I wasn't expecting that. I wasn't expecting that. Wow, I wasn't expecting that. ¿Cómo decir entremos o vayamos adentro en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia let's. Let's. La siguiente palabra se pronuncia go. Go. Y esta última palabra se pronuncia inside. Inside. Entonces la oración completa se pronuncia let's go inside. Let's go inside. Repite conmigo. Let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. ¿Cómo decir no quise hacer eso en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I.
I. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Didn't. Y esta palabra se pronuncia mean. Mean. Esta palabra se pronuncia to. To. Esta palabra se pronuncia do. Do. Y la última palabra se pronuncia that. That. Entonces la oración completa se pronuncia I didn't mean to do that. I didn't mean to do that. Repite conmigo. I didn't mean to do that. 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 ¿Cómo decir se nos está acabando el tiempo o nos estamos quedando sin tiempo en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de we are, se pronuncia we're. We're. Y esta palabra se pronuncia running. Running. Estas dos palabras se unen y se pronuncian out of. Out of. Y esta última palabra se pronuncia time. Time. Entonces la oración completa se pronuncia we're running out of time. We're running out of time. Repite conmigo. We're running out of time. 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 ¿Cómo decir es todo culpa tuya en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncian it's all. It's all. Y esta palabra se pronuncia your. Your. Y la última palabra se pronuncia fault. Fault. Entonces la oración completa se pronuncia it's all your fault. It's all your fault. Repite conmigo. It's all your fault. It's all your fault. It's all your fault. It's all your fault. ¿Cómo decir estaré allí pronto en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. I'll. Y esta palabra se pronuncia be. Be. La siguiente palabra se pronuncia there. There. Y la última palabra se pronuncia soon. Soon. Entonces la oración completa se pronuncia I'll be there soon. I'll be there soon. Repite conmigo. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon. ¿Cómo decir no me voy a rendir en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se puede pronunciar de dos maneras. De manera formal se pronuncia I'm. I'm. Y de manera informal se pronuncia Esta palabra se pronuncia not. Not. Y esta palabra se pronuncia given. Given. Y la última palabra se pronuncia up. Up. Entonces la oración completa se pronuncia I'm not giving up. I'm not giving up. Repite conmigo. I'm not giving up. I'm not giving up. I'm not giving up. I'm not giving up. ¿Cómo preguntar de manera informal, ¿necesito una mano o necesitas ayuda? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia need. Need. La última palabra se pronuncia hand. Hand, que significa mano. Entonces la oración completa se pronuncia you need a hand. You need a hand. Repite conmigo. You need a hand. You need a hand? You need a hand? You need a hand? ¿Cómo decir no tienes que hacer esto en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia don't, pero de manera informal se pronuncia run. Run.
La siguiente palabra se pronuncia have. Have. Y esta palabra se pronuncia to. To. La siguiente palabra se pronuncia do. Do. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia you don't have to do this. Repite conmigo. You don't have to do this. 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 ¿Cómo decir eso suena genial en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia that. That. La siguiente palabra se pronuncia sounds. Sounds. Y la última palabra se pronuncia great. Great. Entonces la oración completa se pronuncia that sounds great. That sounds great. Repite conmigo. That sounds great. That sounds great. That sounds great. That sounds great. ¿Cómo decir no es gran cosa o no es un gran problema en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia it's. It's. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia nada. Nada. Esta palabra se pronuncia be. Be. Y la última palabra se pronuncia deal. Deal. Entonces la oración completa se pronuncia it's not a big deal. It's not a big deal. Repite conmigo. It's not a big deal. It's not a big deal. Two, it's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. ¿Cómo decir estoy tan feliz por ti o me alegro mucho por ti en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra puede pronunciarse de dos maneras. De manera formal se pronuncia I'm. I'm. Y de manera informal se pronuncia am. La siguiente palabra se pronuncia so. So. Y esta palabra se pronuncia happy. Happy. Esta palabra se pronuncia for. For. Y esta última palabra se pronuncia you. You. Entonces la oración completa se pronuncia I'm so happy for you. I'm so happy for you. Repite conmigo. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Dad, I'm so happy for you. I'm so happy for you. I'm so happy for you. ¿Cómo decir espera un segundo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncian wait. Wait. Y esta última palabra se pronuncia second. Second. Entonces la oración completa se pronuncia wait a second. Wait a second. Repite conmigo. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Wait a second. ¿Cómo preguntar ¿está todo bien? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncia is everything. Is everything. Y la última palabra se pronuncia okay. Okay. Entonces la oración completa se pronuncia is everything okay? Is everything okay? Repite conmigo. Is everything okay? 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 ¿Cómo decir tienes que ver esto o tienen que ver esto en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia have. Have.
Esta palabra se pronuncia to. Y esta palabra se pronuncia sí. Y la última palabra se pronuncia this. Entonces la oración completa se pronuncia you have to see this. You have to see this. Repite conmigo. You have to see this. Vance, you have to see this. Hey, you have to see this. ¿Cómo decir ahora vuelvo o volveré enseguida en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. Esta palabra se pronuncia be. Esta palabra se pronuncia right. Y la última palabra se pronuncia back. Entonces la oración completa se pronuncia I'll be right back. I'll be right back. Repite conmigo. I'll be right back. 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 ¿Cómo decir gracias por su ayuda en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia thanks. Esta palabra se pronuncia for. Esta palabra se pronuncia your. Y la última palabra se pronuncia help. Entonces la oración completa se pronuncia thanks for your help. Repite conmigo. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. ¿Cómo decir avísame si necesitas algo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia let, como si fuera a pronunciar la T, pero no la pronuncia. Let. Y la siguiente palabra se pronuncia me. La siguiente palabra se pronuncia no. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia if you. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia need anything. Entonces la oración completa se pronuncia let me know if you need anything. Repite conmigo. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Hey, let me know if you need anything. ¿Cómo decir lo pensaré en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. Y estas tres palabras se unen y se pronuncia think about it. Entonces la oración completa se pronuncia I'll think about it. Repite conmigo. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. ¿Cómo decir cuál es el problema en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia what's. La siguiente palabra se pronuncia the. Y la última palabra se pronuncia problem. Entonces la oración completa se pronuncia what's the problem? Repite conmigo. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? ¿Cómo decir no vas a creer esto en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. La siguiente palabra se pronuncia won't. Y esta palabra se pronuncia believe. Y la última palabra se pronuncia this.
this. Entonces la oración completa se pronuncia You won't believe this. 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 ¿Cómo decir te llamaré más tarde en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I'll. I'll. Y estas dos palabras se unen y se pronuncian call you. Call you. Y la última palabra se pronuncia later. Later. Entonces la oración completa se pronuncia I'll call you later. I'll call you later. Repite conmigo. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. ¿Cómo pronunciar esta oración en inglés? Paso a paso. Esta palabra se pronuncia that's. That's. La siguiente palabra se pronuncia what. What. Pero si combinamos estas dos palabras, se pronunciaría that's what. That's what. La siguiente palabra se pronuncia they. They. Y el verbo decir en inglés en el pasado se pronuncia said. Said. Entonces la oración completa se pronuncia that's what they said. Repite conmigo. That's what they said. 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 ¿Cómo decir voy de camino en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia de dos formas. La primera es I'm, que es la forma formal. La forma informal es am. La siguiente palabra se pronuncia an. Si combinamos estas dos palabras, sonaría amom. La siguiente palabra se pronuncia my. Y la última palabra se pronuncia way. Entonces la oración completa se pronuncia I'm on my way. I'm on my way. Repite conmigo. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. ¿Cómo decir qué estás haciendo en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia what. La siguiente palabra se pronuncia are. La siguiente se pronuncia you. Y la última se pronuncia doing. Pero aquí hay algo que ustedes deben de saber. La T de what se va a convertir en una R. Vas a sonar como una R. Entonces, las tres primeras palabras se van a combinar, van a unirse y va a sonar así. What are you? What are you? Entonces, la oración completa se pronuncia What are you doing? What are you doing? What are you doing? Otra forma más informal de pronunciar esta oración es no pronunciando are y solo decir What are you doing? What are you doing? Repite conmigo. What are you doing? 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 ¿Cómo decir ¿hablas en serio? En inglés, paso a paso. Esta palabra se pronuncia are. La siguiente palabra se pronuncia you. Combinamos estas dos palabras para decir are you. Y la última palabra, presten mucha atención, se pronuncia serious. Entonces, la oración completa se pronuncia Are you serious? Repite conmigo. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious?
Are you serious? ¿Cómo decir no lo creo en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia I, seguido de la siguiente palabra que tiene dos pronunciaciones. De manera formal se pronuncia don't, y de manera informal se pronuncia wrong. La siguiente palabra se pronuncia believe. Esta se combina con la última palabra que se pronuncia it. Como estas dos palabras suenan juntas, entonces sonaría believe it. Entonces la oración completa se pronuncia I don't believe it. Repite conmigo. I don't believe it. 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 ¿Cómo decir esto es increíble en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia this. La siguiente palabra se pronuncia is. Estas dos palabras se unen y suena this is. La segunda palabra que se pronuncia is va unida de la última palabra que se pronuncia amazing y va a sonar así. It's amazing. Entonces la oración completa se pronuncia this is amazing. This is amazing. Repite conmigo. This is amazing. This is amazing. This is amazing. I've always wanted. This is amazing. ¿Cómo decir salgamos de aquí en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia let's. Las siguientes tres palabras se van a unir y van a sonar get out of. Aquí la T de get y la T de out van a sonar como una R suave. Por lo tanto, las tres palabras se van a unir y van a sonar get out of. Y la última palabra se pronuncia here. La oración completa se pronuncia let's get out of here. Let's get out of here. Repite conmigo. Let's get out of here. 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 ¿Cómo decir qué dijiste en inglés paso a paso? Primero le voy a enseñar la forma formal. La primera palabra se pronuncia what. La siguiente palabra se pronuncia did. Esta palabra se pronuncia you. Y la última palabra se pronuncia say. Entonces la oración completa se pronunciaría what did you say? What did you say? Esa es la forma formal. Ahora la forma informal se pronuncia así. Se unen las tres primeras palabras, estas tres palabras, y suena what did you? Repite conmigo. What did you? What did you? Y la última palabra, say. Entonces la oración completa o las preguntas se pronuncia así. What did you say? Repite conmigo. What did you say? 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 ¿Cómo decir no puedo hacer esto en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia I. Y esta palabra se pronuncia can't. La siguiente palabra se pronuncia do. Y la última palabra se pronuncia this. Y la oración completa se pronuncia
I can't do this. I can't do this. Repite conmigo. I can't do this. I can't do this. I can't do this. I can't do this. ¿Cómo decir esto no ha terminado todavía en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se va a unir a la tercera palabra y va a sonar not over. Not over. Not over. Y la última palabra se pronuncia yet. Yet. Entonces la oración completa se pronuncia it's not over yet. Repite conmigo. It's not over yet. 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 ¿Cómo decir no me mires en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia don't. Don't. La siguiente palabra se pronuncia look. Look. La siguiente palabra se pronuncia at. At. Y la última palabra se pronuncia me. Me. Hay dos palabras que se unen, que son estas dos palabras. Look at. Look at. Entonces, la oración completa se pronuncia don't look at me. Repite conmigo. Don't look at me. 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 ¿Cómo decir no te saldrás con la tuya en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia won't. Won't. Y estas dos palabras se unen y suena get away. Get away. La siguiente palabra se pronuncia with. With. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia you won't get away with this. Repite conmigo. You won't get away with this. 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 ¿Cómo decir estamos en problemas en inglés paso a paso? Esta es la contracción de we are, pero contraída se pronuncia we're. We're. La siguiente palabra se pronuncia en. En. Y la última palabra se pronuncia trouble. Trouble. La oración completa se pronuncia we're in trouble. Repite conmigo. We're in trouble. 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 ¿Cómo decir no voy a ningún lado en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia de dos formas. I'm, que es la manera formal, y la manera informal es am. Am. La siguiente palabra se pronuncia not. Not. La siguiente palabra se pronuncia going. Going. Y la última palabra se pronuncia anywhere. Anywhere. Entonces la oración completa se pronuncia I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Repite conmigo. I'm not going anywhere. 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 ¿Cómo decir es demasiado tarde ahora? Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia to. To. Esta palabra se pronuncia late. Late. Y la última palabra se pronuncia now. Now. La oración completa se pronuncia it's too late now.
Repite conmigo. It's too late now. It's too late now. It's too late now. It's too late now. ¿Cómo decirle a alguien no es tu culpa en inglés? Esta palabra se pronuncia it's. It's. Esta palabra se pronuncia not. Not. Esta palabra se pronuncia your. Your. Y la última palabra se pronuncia fault. Fault. La oración completa se pronuncia it's not your fault. It's not your fault. Repite conmigo. It's not your fault. It's not your fault. It's not your fault. It's not your fault. ¿Cómo decir en inglés? No fue mi intención. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Didn't. Pero en inglés hablado más informal decimos didn't. Didn't. La siguiente palabra se pronuncia mean. Mean. Y la última palabra se pronuncia to. To. Entonces la oración completa se pronuncia I didn't mean to. I didn't mean to. Repite conmigo. I didn't mean to. I didn't mean to. Didn't mean to. I didn't mean to. ¿Cómo decir dime la verdad en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia tell. Tell. La siguiente palabra se pronuncia me. Me. La siguiente palabra the. The. Y la última palabra truth. Truth. La oración completa se pronuncia tell me the truth. Repite conmigo. Tell me the truth. 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 ¿Cómo decir depende de ti en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia up. Up. Esta palabra se pronuncia tú. Y la última palabra se pronuncia you. Estas dos palabras se unen y se pronuncia it's up. It's up. Entonces completamos la oración diciendo it's up to you. Repite conmigo. It's up to you. 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 ¿Cómo decir sé lo que estoy haciendo en inglés paso a paso? La primera palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia no. No. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia what am. What am. La última palabra se pronuncia doing. Doing. Entonces la oración completa se pronuncia I know what I'm doing. Repite conmigo. I know what I'm doing. 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 ¿Cómo decir esto es interesante en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia this. This. La siguiente palabra se pronuncia is. Is. Estas dos palabras se unen y se pronuncia this is. This is. La segunda palabra que se pronuncia is se combina con la última palabra y se pronuncia interesting. Interesting. Entonces las tres palabras se unen y se pronuncia this is interesting. Repite conmigo. This is interesting. This is interesting. This is interesting. This is interesting. ¿Cómo decir tenemos que salir de aquí en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia we. We. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Esta palabra se pronuncia to. To. Estas tres palabras se unen y se pronuncia get out of. Get out of. Y la última palabra se pronuncia
here. Here. Entonces la oración completa se pronuncia we need to get out of here. We need to get out of here. Repite conmigo. We need to get out of here. 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 ¿Cómo decir no tienes ni idea de lo que estás haciendo? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia have. Have. Esta palabra se pronuncia no. No. Esta palabra se pronuncia idea. Idea. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what's your. What's your. Y la última palabra se pronuncia doing. Doing. Entonces la oración completa se pronuncia you have no idea what you're doing. Repite conmigo. You have no idea what you're doing. 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 ¿Cómo decir ni se te ocurra en inglés paso a paso? Estas dos palabras se unen y se pronuncia don't you. Don't you. Y la última palabra se pronuncia there. There. Entonces la oración completa se pronuncia don't you dare. Repite conmigo. Don't you dare. Don't you dare. Don't you dare. Don't you dare. ¿Cómo decir no es lo que piensas en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia it's. It's. La siguiente palabra se pronuncia not. Not. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what you. What you. Y la última palabra se pronuncia think. Think. Entonces la oración completa se pronuncia it's not what you think. Repite conmigo. It's not what you think. 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 ¿Cómo decir vamos a resolver esto en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia let's. Let's. La siguiente palabra se pronuncia figure. Figure. Y estas dos palabras se unen y se pronuncian this out. This out. Entonces la oración completa se pronuncia let's figure this out. Let's figure this out. Repite conmigo. Let's figure this out. Let's figure this out. Let's figure this out. ¿Cómo decir sabía que esto pasaría en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia knew, pero también se pronuncia new, dependiendo de dónde vivas el hablante. La siguiente palabra se pronuncia this. This. La siguiente palabra se pronuncia would. Would. Sin embargo, estas dos palabras se unen y se pronuncia this would. This would. This would. La siguiente palabra, la última, se pronuncia happen. Happen. Entonces la oración completa se pronuncia I knew this would happen. I knew this would happen. I knew this would happen. Repite conmigo. I knew this would happen. 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 ¿Cómo decir eso estuvo cerca en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia that. That. La siguiente palabra se pronuncia was. Was. Y la última palabra se pronuncia close. Close. Entonces la oración completa se pronuncia that was close.
That was close. Repite conmigo. That was close. That was close. That was close. ¿Cómo decir tú no me conoces en inglés paso a paso? Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se puede pronunciar don't, pero también de forma informal se pronuncia wrong. La siguiente palabra se pronuncia no. No. Y la última palabra se pronuncia me. Me. Entonces la oración completa se pronuncia you don't know me. You don't know me. Repite conmigo. You don't know me. 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 ¿Cómo decir no puedo creer que esto esté pasando en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia can't. Can't. Y esta palabra se pronuncia believe. Believe. Esta palabra y esta palabra se unen. This is. This is. Y esta palabra y esta palabra también se unen. Happening. Happening. Entonces, estas tres palabras juntas se pronuncia this is happening. This is happening. Entonces, la oración completa se pronuncia I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. Repite conmigo. I can't believe this is happening. 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 ¿Cómo decir debiste habérmelo dicho en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. Esta palabra se pronuncia should have. Should have. Esta palabra se pronuncia told. Told. Y esta última palabra se pronuncia me. Me. Entonces la oración completa se pronuncia you should have told me. You should have told me. Repite conmigo. You should have told me. 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 ¿Cómo decir qué haremos ahora en inglés? Paso a paso. Estas dos palabras se unen y se pronuncia what are. What are. Esta palabra se pronuncia we. We. Y esta palabra es la contracción de going to, que se pronuncia gonna. Gonna. Esta palabra se pronuncia do. Do. Y la última palabra se pronuncia now. Now. Entonces la oración completa se pronuncia what are we gonna do now? What are we gonna do now? Repite conmigo. What are we gonna do now? What are we going to do now? What are we gonna do now? What are we gonna do now? ¿Cómo decir eso no tiene ningún sentido en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia that. That. Esta palabra se pronuncia doesn't. Doesn't. Esta palabra se pronuncia make. Make. Esta palabra se pronuncia any. Any. Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir make any. Make any. Y la última palabra se pronuncia sense. Sense. Entonces la oración completa se pronuncia that doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Repite conmigo. That doesn't make any sense. 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 ¿Cómo decir estaré allí en un minuto? Vamos a ver. Esta palabra es la contracción de I will, que la contracción se pronuncia I'll. I'll. Esta palabra se pronuncia be. Be. Esta palabra se pronuncia there. There. Esta palabra se pronuncia en. En.
Esta palabra se pronuncia Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir ena. Y esta última palabra se pronuncia minute. Entonces la oración completa se pronuncia I'll be there in a minute. Repite conmigo. I'll be there in a minute. 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 Cool. I'll be there in a minute. ¿Cómo decir ¿estás seguro de esto? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia R. La siguiente palabra se pronuncia you. Vamos a combinar estas dos palabras y vamos a decir are you. Esta palabra se pronuncia sure. Esta palabra se pronuncia about. Y la última palabra se pronuncia this. Entonces la oración completa se pronuncia Are you sure about this? Are you sure about this? Repite conmigo. Are you sure about this? 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 ¿Cómo decir no quise hacerte daño en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Esta palabra se pronuncia mean. Esta palabra se pronuncia t. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia hurt you. Entonces la oración completa se pronuncia I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. Repite conmigo. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. Laurie, I didn't mean to hurt you. ¿Cómo decir todo va a estar bien en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia everything. Esta palabra se pronuncia is. Esta palabra se pronuncia going. Esta palabra se pronuncia to. Esta palabra se pronuncia be. Y la última palabra se pronuncia fine. Entonces la oración completa se pronuncia everything's going to be fine. Everything's going to be fine. Repite conmigo. Everything's going to be fine. Everything is going to be fine. Everything's going to be fine. Everything going to be fine. También otra manera de decir esta oración es reduciendo going to como gonna. Entonces la oración completa se pronuncia everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. Repite conmigo. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. ¿Cómo decir hemos pasado por cosas peores en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de we have, se pronuncia we've. Esta palabra se pronuncia been. Esta palabra se pronuncia through. Y esta última palabra se pronuncia worse. Entonces la oración completa se pronuncia we've been through worse. Repite conmigo. We've been through worse. We've been through worse. We've been through worse. ¿Cómo decir esto es más difícil de lo que pensaba en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncia this is. Esta palabra se pronuncia
harder, pero de manera informal se pronuncia harder. Harder. Estas dos palabras se unen y se pronuncia deny. Deny. Y la última palabra se pronuncia thought. Thought. Entonces la oración completa se pronuncia this is harder than I thought. This is harder than I thought. Repite conmigo. This is harder than I thought. Boy, this is harder than I thought. Wow, this is harder than I thought. This is harder than I thought. ¿Cómo decir no puedo encontrar mis llaves en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. Y esta palabra se pronuncia can't. Can't. Esta palabra se pronuncia find. Find. La siguiente palabra se pronuncia my. My. Y la última palabra se pronuncia keys. Keys. Entonces la oración completa se pronuncia I can't find my keys. I can't find my keys. Repite conmigo. I can't find my keys. I can't find my keys. I can't find my keys. You lost? I can't find my keys. ¿Cómo decir ¿quieres un poco de café? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia do. Do. La siguiente palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia want. Want. Esta palabra se pronuncia some. Some. Y la última palabra se pronuncia coffee. Coffee. Entonces la oración completa se pronuncia do you want some coffee? Do you want some coffee? Repite conmigo. Do you want some coffee? 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 ¿Cómo decir cometí un error en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. La primera palabra se pronuncia I. I. Estas dos palabras se unen y se pronuncia made a. Made a. Y la última palabra se pronuncia mistake. Mistake. Entonces la oración completa se pronuncia I made a mistake. Repite conmigo. I made a mistake. 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 ¿Cómo decir ¿puedes ayudarme por favor? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra y esta palabra se unen y se pronuncia can you. Can you. Esta palabra se pronuncia help. Help. Y esta palabra se pronuncia me. Me. Y la última palabra se pronuncia please. Please. Entonces la oración completa se pronuncia can you help me please? Can you help me please? Repite conmigo. Can you help me please? Can you help me please? Can you help me, please? Can you help me, please? ¿Cómo decir qué hora es? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia what. What. Y las siguientes tres palabras se unen y se pronuncia time is it. Time is it. Entonces la oración completa se pronuncia what time is it? What time is it? Repite conmigo. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? ¿Cómo decir olvidé mi teléfono? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia forget. Forget.
Y esta palabra se pronuncia my. My. Y la última palabra se pronuncia phone. Phone. Entonces la oración completa se pronuncia I forgot my phone. I forgot my phone. Repite conmigo. I forgot my phone. Oh, I forgot my phone. I forgot my phone. I forgot my phone. ¿Cómo decir no lo puedo creer en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia can't. Can't. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia believe it. Believe it. Entonces la oración completa se pronuncia I can't believe it. I can't believe it. Repite conmigo. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. ¿Cómo decir qué haces aquí en inglés? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pueden pronunciar de dos maneras. La manera formal es what are. What are. Pero vamos a utilizar la manera informal. Vamos a decir whatty. 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 Esta palabra se pronuncia you. You. Y la siguiente palabra se pronuncia doing. Doing. Y la última palabra se pronuncia here. Here. Entonces la oración completa se pronuncia what are you doing here? What are you doing here? Repite conmigo. What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Well, what are you doing here? What are you doing here?